Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien, listos para otro vídeo lleno de chismecito jugoso y revelaciones sorprendentes. Hoy amigos vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces caótico mundo del corazón, porque tenemos un tema que está que arde, un auténtico bombazo que ha explotado en el mundo del espectáculo, un secreto que ha sido revelado y que ha dejado a todos con la boca abierta. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de la explosiva, romántica y un poco complicada relación de Bomba Mert y Afra Saraolu. Y no solo eso, sino que también vamos a descubrir la verdad que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Pero antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos, quiero pedirles algo muy especial. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan del contenido que les traigo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo, porque créanme, cada semana hay más y más chismecito esperando por ustedes. Ya saben, suscribirse es gratis y a mí me ayuda un montón. Es como un abrazo virtual que me da energía para seguir investigando y trayéndoles las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Así que por favor, no se lo olviden. Y ahora sí, vamos al grano. ¿Quiénes son Bomba Mert y Afra Saraolu? Para los que aún no los conocen, permítanme presentarles a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Bomba Mert, ese actor que nos ha robado el corazón con sus papeles en esas series turcas que nos tienen enganchados hasta las tantas de la noche, con sus miradas profundas, su sonrisa cautivadora y ese magnetismo que lo hace irresistible. Y Afra Saraolu, la actriz que nos tiene a todos enamorados con su talento, su belleza y esa forma de interpretar que te llega al alma. Juntos forman una dupla explosiva que ha conquistado el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Y ahora, la bomba, el secreto, la verdad. ¿De qué estamos hablando? Pues de una historia de amor que ha estado escondida, envuelta en misterio, alimentada por rumores y especulaciones, y que finalmente ha salido a la luz. Una historia que nos demuestra que el amor, a veces, se esconde en los lugares más inesperados y que, a pesar de los obstáculos, siempre encuentra la manera de florecer. Para entender bien todo esto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, a la época en que Bomba Mert y Afra comenzaron a trabajar juntos en proyectos que desde el principio prometían chispas. Proyectos que los unieron, que los hicieron compartir horas y horas de trabajo, y que sin que nadie lo supiera, sentaron las bases de una historia de amor que cambiaría sus vidas para siempre. Sabemos que en el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día. Especialmente cuando dos personas jóvenes, guapas y talentosas comparten escenas románticas. Las primeras señales, los detalles que empezamos a notar, fueron sutiles, como un susurro en el viento que anuncia la llegada de una tormenta. Miradas cómplices durante las grabaciones, gestos de cariño en eventos públicos, comentarios en redes sociales que, oh sí, eran muy sospechosos. Pero claro, nada era oficial. Eran solo rumores, especulaciones, y la imaginación de los fans que por supuesto, no se hicieron esperar. Empezaron a shippearlos como se dice ahora, a soñar con ellos juntos, a crear fanfics que nos transportaban a mundos de fantasía, a montar sus propios culebrones online que nos mantenían pegados a la pantalla. La locura total. Las redes sociales se inundaron de fotos editadas, de vídeos románticos, de teorías conspirativas que intentaban descifrar si realmente había algo más allá de la pantalla entre ellos. La prensa, por supuesto, no se quedó atrás. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a seguir a la pareja, intentando capturar alguna imagen que confirmara lo que todos sospechaban. Y aunque en ocasiones se filtraron fotos o vídeos, nunca hubo una confirmación oficial por parte de Bomba Mert o Afra. Esto, amigos, alimentó aún más la intriga, avivando el fuego de la curiosidad y de la especulación. Durante todo este tiempo, ambos se mantuvieron bastante discretos. No daban declaraciones claras, ni confirmaban ni desmentían. Se limitaban a sonreír, a esquivar las preguntas, a mantener la compostura ante la insistencia de la prensa. Esta discreción, aunque comprensible, alimentó aún más la intriga. ¿Por qué no confirmaban lo que parecía tan evidente? ¿Qué estaban ocultando? ¿Tenían miedo de las consecuencias? ¿Estaban protegiendo algo más importante? La prensa sensacionalista, como siempre, no tardó en entrar en juego. Publicaron fotos robadas, inventaron historias que rozaban lo absurdo, y crearon un auténtico circo mediático que, sin duda, les generó mucho estrés y ansiedad. Pero ellos, Bomba Mert y Afra, seguían manteniendo la calma,
la compostura, sin dar pistas claras que confirmaran o desmintieran nada. Y entonces llegó el bombazo. La noticia que lo cambió todo. El terremoto que sacudió el mundo del corazón y que reveló la verdad que todos querían saber. ¿Qué fue lo que pasó? Pues resulta que se filtraron fotos. Fotos de ellos dos juntos, abrazados, besándose. Pruebas irrefutables de que efectivamente algo estaba pasando entre ellos. Y no era solo una amistad, ni una relación profesional. Era algo más. Era amor, señoras y señores. Un amor que hasta ese momento había estado oculto, envuelto en misterio, pero que ahora salía a la luz de forma inesperada. La reacción del público fue épica. Por un lado, la euforia, la alegría desbordante. Los fans que habían creído en esta historia desde el principio, que habían shippeado a la pareja con fervor y entusiasmo, estaban eufóricos. Gritaban de alegría, compartían las fotos por todas partes, celebraban en redes sociales. Lo sabíamos, lo dijimos, nuestros shippeos se hacen realidad. La felicidad era palpable, se podía sentir en el aire, en los comentarios, en las reacciones de todos. La comunidad de fans, que había estado soñando con este momento durante meses, se unió para celebrar este triunfo del amor. Se organizaron maratones de las series y películas en las que habían trabajado juntos, se crearon playlists con canciones románticas que recordaban a su historia, y se compartieron mensajes de apoyo y cariño. El amor había triunfado y ellos, los fans, eran parte de esa victoria. Pero por otro lado, también hubo sorpresa, incluso incredulidad. Algunos no se lo podían creer. Otros, por supuesto, comenzaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada, buscando pistas que hubieran pasado desapercibidas. Era como si estuvieran revisando una y otra vez la escena de un crimen, intentando descifrar todos los secretos que se escondían tras esa historia de amor. La presión mediática aumentó de forma exponencial, y la pareja tuvo que salir a dar explicaciones. Los titulares de los periódicos, las portadas de las revistas, los programas de televisión, todos hablaban de ellos. La presión era asfixiante y la única salida era enfrentar la verdad y hablar abiertamente sobre su relación. Y aquí es donde entramos en la segunda parte de esta historia, la verdad que nadie esperaba, la revelación que cambiaría la forma en que veíamos su historia. Porque, amigos, lo que revelaron Bomba Mert y Afra fue, mucho más allá de una simple confirmación de su relación. Hablaron de cómo se conocieron, de cómo surgió el amor, de los obstáculos que tuvieron que superar, de la presión que sintieron por mantener su relación en secreto. Pero lo más impactante, lo que realmente conmovió a todos, fue cuando contaron que en realidad, su amor no comenzó de la noche a la mañana. Que no fue un flechazo, un amor a primera vista, sino una construcción lenta y silenciosa. Que se enamoraron en secreto mientras trabajaban juntos, mientras compartían horas y horas en el set, mientras se conocían a fondo, en lo más profundo de sus almas. Revelaron que al principio, no querían que su relación se hiciera pública. Tenían miedo de las consecuencias de la presión mediática, de la intromisión en sus vidas privadas. Querían proteger su amor, su intimidad. Querían tener un espacio propio, un refugio seguro donde pudieran ser ellos mismos, sin tener que rendir cuentas a nadie. Por eso decidieron mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible. Pero claro, con el tiempo, la situación se hizo insostenible. La presión era demasiado fuerte, y no podían seguir ocultando lo que sentían. La verdad que nadie esperaba fue la sinceridad con la que hablaron. Contaron cómo, en medio de todo el caos mediático, se apoyaron el uno al otro. Cómo se convirtieron en su mayor apoyo, en su refugio, en su confidente. Cómo, a pesar de los rumores y las especulaciones, su amor se fortaleció. Se convirtieron en un equipo, en un dúo inseparable, en un amor a prueba de balas. La revelación de su relación, lejos de ser un drama, se convirtió en una historia de amor que inspiró a miles de personas en todo el mundo. Su valentía, su honestidad y su transparencia fueron aplaudidas por fans y críticos por igual. La pareja demostró que el amor puede sobrevivir a la fama, a la presión mediática y a los obstáculos que se presentan en el camino. Además, hablaron de sus proyectos futuros, de cómo piensan afrontar esta nueva etapa de sus vidas. Explicaron que quieren seguir trabajando juntos, que no quieren que su relación afecte su carrera profesional. Que al contrario quieren que su amor sea una fuente de inspiración, de motivación, de creatividad. Quieren demostrar al mundo que es posible combinar el amor con el éxito profesional,
que es posible ser felices y realizados en todos los ámbitos de la vida. Pero la historia no termina ahí, amigos. Después de la gran revelación, hubo más sorpresas. Declaraciones de amor públicas, muestras de cariño en redes sociales, apariciones juntos en eventos. La pareja se dejó ver sin tapujos, sin miedos, demostrando al mundo lo fuerte que era su amor. Demostrando que no tenían nada que esconder, que estaban orgullosos de su relación y que querían compartir su felicidad con todos. Los fans, por supuesto, reaccionaron de manera muy positiva. Celebraron la valentía de Bomba Mert y Afra, y el hecho de que hayan decidido ser transparentes con sus seguidores. La pareja se convirtió en un símbolo de amor, de autenticidad, de valentía, de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer. La comunidad de fans, que había estado esperando pacientemente este momento, se volcó en muestras de apoyo y cariño. Las redes sociales se inundaron de mensajes positivos, de felicitaciones y de deseos de felicidad para la pareja. Los seguidores, que habían sido testigos de su historia desde el principio, se sintieron orgullosos y emocionados de ver a sus ídolos felices y enamorados. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Bomba Mert y Afra? Esta historia de amor nos deja valiosas enseñanzas que podemos aplicar en nuestras propias vidas. En primer lugar, la importancia de la privacidad. Es fundamental proteger nuestra intimidad, sobre todo en un mundo tan expuesto como el actual. El derecho a la privacidad es algo sagrado, y debemos defenderlo a toda costa. No debemos permitir que nadie invada nuestro espacio personal, ni que se entrometa en nuestras relaciones. Tenemos derecho a vivir nuestra vida como queramos, sin tener que dar explicaciones a nadie. En segundo lugar, la importancia de la comunicación. En una relación, la comunicación es clave. Es fundamental hablar, expresar lo que sentimos, compartir nuestras inquietudes y miedos. La comunicación es el cimiento de cualquier relación duradera. Debemos aprender a comunicarnos de forma honesta y abierta, a escuchar al otro, a comprender sus sentimientos y a resolver los conflictos de forma constructiva. En tercer lugar, la importancia de la autenticidad. No tengamos miedo a ser nosotros mismos, a mostrar al mundo quiénes somos, a vivir nuestra vida de la forma que nos haga felices. La autenticidad es la clave de la felicidad. Debemos ser fieles a nuestros valores, a nuestros principios, y no permitir que nadie nos obligue a cambiar. La autenticidad nos permite conectar con los demás de forma genuina y construir relaciones sólidas y duraderas. Y por último, la importancia del amor propio. Amarnos a nosotros mismos, cuidarnos, valorarnos, es fundamental para poder amar a los demás. Si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos esperar amar a otra persona? Debemos aprender a aceptarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Debemos cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. El amor propio es la base de cualquier relación sana y feliz. Además de estas lecciones, la historia de Bomba Mert y Afra nos enseña la importancia de la perseverancia. A veces el camino hacia el amor no es fácil. Habrá obstáculos, dificultades y momentos de duda. Pero es importante no rendirse, seguir luchando por nuestros sueños y mantener la esperanza. El amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer, si le damos la oportunidad. La historia de Bomba Mert y Afra es también un ejemplo de cómo el amor puede vencer cualquier obstáculo. De cómo, a pesar de las dificultades, el amor siempre encuentra la manera de florecer. Es un ejemplo de valentía, de honestidad, de autenticidad. Es una historia que nos inspira a creer en el amor, a luchar por él, y a no rendirnos nunca. La historia de Bomba Mert y Afra es un recordatorio de que el amor es un viaje, no un destino. Un viaje lleno de emociones, de alegrías y de desafíos. Un viaje en el que debemos aprender a amar y a ser amados, a dar y a recibir, a crecer y a evolucionar juntos. El amor es un regalo, un tesoro que debemos cuidar y valorar. Es un sentimiento que nos hace sentir vivos, que nos llena de alegría y que nos da fuerzas para afrontar cualquier adversidad. La historia de Bomba Mert y Afra nos demuestra que el amor verdadero existe, que es posible y que merece la pena luchar por él. Pero, ¿qué más podemos aprender de esta pareja? Además de las lecciones generales sobre el amor y las relaciones, la historia de Bomba Mert y Afra nos ofrece algunas perspectivas interesantes sobre el mundo del espectáculo y la vida de las celebridades. En primer lugar, nos demuestra que las apariencias engañan.
Detrás de las cámaras, de los flashes y de la fama, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con miedos y con sueños. Las celebridades no son perfectas, tienen sus propias inseguridades y luchas internas. Es importante recordar esto y no idealizar a las personas que vemos en las pantallas. En segundo lugar, nos enseña la importancia de la privacidad en un mundo cada vez más expuesto. Las celebridades deben aprender a proteger su intimidad, a establecer límites y a decir no a la intromisión de los medios. Es importante recordar que tienen derecho a una vida personal, que no debe ser invadida por la curiosidad pública. En tercer lugar, nos muestra cómo la fama puede ser una espada de doble filo. Por un lado, les brinda reconocimiento, oportunidades y una plataforma para expresar su talento. Por otro lado, les expone a la crítica, a la presión y a la pérdida de privacidad. Es importante que las celebridades aprendan a manejar la fama, a proteger su salud mental y a mantener los pies en la tierra. Finalmente, la historia de Bomba Mert y Afra nos recuerda la importancia de la autenticidad en un mundo lleno de falsedades. Debemos ser fieles a nosotros mismos, mostrar al mundo quiénes somos y vivir nuestra vida de forma auténtica. La autenticidad es la clave para construir relaciones significativas y para ser felices. Amigos, esta historia de amor es un ejemplo de cómo el amor puede vencer cualquier obstáculo. De cómo, a pesar de las dificultades, el amor siempre encuentra la manera de florecer. Es un ejemplo de valentía, de honestidad, de autenticidad. Es una historia que nos inspira a creer en el amor, a luchar por él, y a no rendirnos nunca. Es una historia que nos recuerda que al final, el amor es lo que realmente importa. Pero bueno, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les sorprendió? ¿Les emocionó? ¿Qué opinan de la relación de Bomba Mert y Afra? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan, qué sintieron, qué preguntas les surgieron. Compartan sus opiniones, sus emociones, sus teorías. El debate está abierto. ¿Creen que su amor perdurará en el tiempo? ¿Qué consejo le darían a la pareja? ¿Qué esperan ver en el futuro de sus carreras y de su relación? ¿Les gustaría que compartiera más detalles sobre su vida personal, sus proyectos futuros o sus opiniones sobre la industria del entretenimiento? Estoy abierto a todas sus sugerencias. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y recuerden, el chismecito nunca termina.